respecto al tema de estructuras, vamos a hacer la presentación más dinámica, o sea, más rápida. Porque al final de cuentas, pues ya todos tenemos un conocimiento básico referente a estructuras. Y les recuerdo, este tema de estructuras, como tal, lo vieron en otras materias. Si no lo vieron, entonces tuvieron la oportunidad de leer durante estos 3-4 días y empaparse un poco de lo que es el tema de estructuras o armaduras. Entonces, como siempre, pues tenemos que empezar con lo básico. Y lo básico es, pues, definir qué es una estructura. Sabemos nosotros que cuando nos enfrentamos a algún problema en el diseño, pues hay diferentes escenarios. Y dependiendo del escenario, es como el elemento que yo voy a analizar se va a comportar. Entonces, no es lo mismo cómo se va a comportar un sistema como lo es una estructura. No es lo mismo cómo una pieza se va a comportar como si fuera una viga. No es lo mismo cómo se va a comportar si se considera a la pieza que está analizando como un marco. ¿Ok? Entonces no es lo mismo. Tenemos que identificar bajo las condiciones en que está trabajando este elemento a analizar o este elemento a diseñar. Yo tengo que analizar de qué manera se está comportando el sistema. Y en función de cómo se comporte, yo ya puedo definir, en este caso, si es una estructura. Entonces, la definición básica de la estructura es la siguiente. Pues, elementos conectados en sus extremos. ¿Ok? Entonces, son elementos rectos, por lo general, son elementos rectos conectados en sus extremos por dimensiones. El método más común para poder conectar esos elementos que forman una estructura es a través de tornillos. Eso es lo más común. Pero también podemos encontrar diferentes aplicaciones donde utilizamos ya sean los remaches o pasadores. El cómo seleccionar tornillos para una aplicación lo vamos a ver en esta materia. ¿Ok? El cómo diseñar lo largo del planche, el material de trabajo, es en una materia anterior. Esa materia, si mal no recuerdo, es la materia de mecánica de materiales. Entonces ahí vimos la teoría básica para cómo diseñar elementos que están unidos a través de remaches o pasadores. Y en esta materia vamos a ver si nos alcanza el tiempo para analizar y diseñar piezas que van a estar sujetas a través de tornillos. Entonces, esa es la definición más sencilla. Son elementos rectos conectados en sus extremos por tornillos, remaches o pasadores. ¿Ok? Y la característica es que cuando nosotros cargamos a la estructura con una n cantidad de elementos conectados, cuando nosotros aplicamos una fuerza a la estructura, el comportamiento de todos los elementos que componen a la estructura se considera como elementos de dos fuerzas. Esa es la característica principal. Elementos de dos fuerzas. Y eso quiere decir, como pueden ver aquí en la imagen, que los elementos van a estar sujetos o a tensión o a compresión. No hay más. No van a estar sujetos ni a cortante por carga cortante, no van a estar sujetos a cortante por torsión, no van a estar sujetos a flexión, ninguno de esos tipos de esfuerzos. Solamente van a estar sujetos a compresión, a tensión, porque se considera que son miembros de dos fuerzas. ¿Ok? Entonces, en general, para que yo pueda considerar esta definición de elementos de dos fuerzas, deben de cumplirse ciertas características. Y una de ellas
es que los elementos deben de estar en sus extremos. Y eso aparece en la definición. Esa es una característica que tenemos que cuidar. La unión de los elementos y los apoyos que yo haga en la estructura deben de ser en los extremos, o también lo conocen como nodos. También lo conocen como nodos. Ahí deben de estar las conexiones. Y las fuerzas deben de aplicarse única y exclusivamente en los nodos. En este ejemplo aquí vemos que la fuerza está aplicada en el nodo 3. Entonces ya aquí cumplimos con la definición de estructura, porque la fuerza aplica en el nodo. Si por una razón X, esta fuerza la aplico en este punto, entonces ya ahí decimos que esta pieza que estamos analizando ya no se va a comportar como una estructura, ¿ok? Porque la fuerza que tenemos aquí ya no está aplicada en el nodo, en el extremo, ¿ok? Entonces, esas son algunas consideraciones para yo poder definir que el problema que estoy resolviendo es un problema de una estructura o una armadura. Ahora, esos elementos que están conectados a sus extremos pueden tener diferentes formas, diferentes secciones transversales. Entonces puede ser que este elemento que yo tengo aquí, si yo hago un corte en esta sección, yo puedo ver que la sección transversal puede ser un tubo de acero o de aluminio. En otras palabras, que yo tenga que la sección transversal con hueco. Y ese tubo pues puede ser todo lo largo que se necesite para construir la estructura. ¿Ok? Entonces el elemento puede ser de un tubo, ya sea de acero o de aluminio. También pueden ser construidos las estructuras y armaduras con puntales de madera. O sea, en lugar de que sea un aluminio, un tubo de acero de aluminio, yo lo puedo hacer con un puntal, ¿ok?, de madera. Entonces aquí tenemos acero, puede ser aluminio, este puede ser de madera, o también puede ser barras metálicas. Si nosotros vamos a alguna empresa que vende elementos estructurales, dentro del catálogo de productos que maneja esa empresa, maneja barras metálicas. Y estas barras metálicas pues pueden ser rectangulares o pueden ser cuadradas. ¿Ok? Y también estos elementos que conforman la estructura pueden ser ángulos. Los ángulos, si ustedes han visto esos catálogos de elementos estructurales, puede ser un ángulo tipo L, puede ser un ángulo tipo C, ¿ok?, etcétera. Entonces, esos elementos que están aquí lo podemos ver como si fueran unas líneas suaves, ¿ok? Pero pueden ser construidos, repito, de tubos, de puntales de madera, pueden ser barras cuadradas, rectangulares, pueden ser hasta de varilla sólida, si así lo queremos, o pueden ser de ángulos y... ¿Ok? Ahora, y aquí tenemos pues algunos ejemplos de armaduras. Si ustedes analizaron los libros que les recomendé o buscaron aparte información para complementar lo que están estudiando, se dieron cuenta que en la definición general de estructuras hay dos ramificaciones. Pueden ser estructuras tridimensionales o pueden ser estructuras en el plano.
Y aquí, por ejemplo, del lado izquierdo, aquí tenemos el ejemplo de una estructura tridimensional. Y del lado derecho tenemos una estructura en el plano. ¿Cómo consideramos que es en el plano? Bueno, pues que todos los elementos que estamos analizando están montados en el mismo plano. Esto quiere decir que todos los elementos que tenemos aquí están direccionados en el plano, por ejemplo, X, Y. Y todas las fuerzas están dirigidas en el mismo plano, ya sea que se apliquen en dirección Y, puede que se apliquen en dirección X, o puede que se aplique, como en este caso, con un cierto ángulo. Pero esta fuerza tiene que estar dirigida sobre el plano para yo poder considerar que la estructura es una estructura plana. ¿Ok? Entonces, esa es la definición para considerar que la estructura que estamos analizando es una estructura en el plano. Y todo lo contrario, si no se cumple que los elementos estén en el mismo plano, que la fuerza no caiga en el plano, entonces pasaríamos a una representación 3D. El mismo procedimiento para calcular el comportamiento de cada elemento, ya sea de deformación, de fuerza, de esfuerzo, el mismo proceso que yo aplico para el 2D va a ser exactamente el mismo que para el 3D. Solamente que aquí voy a agregar un grado de libertad más para que sean 3. Pero es exactamente el mismo. Si nosotros entendemos perfectamente cómo hacer el procedimiento para el cálculo del comportamiento en 2D, no tendremos ningún problema para hacer el 3D. Entonces, fíjense este ejemplo. Aquí tenemos un puente. Si analizamos y si somos detallistas en lo que estamos viendo, vemos que aquí tenemos una plataforma. Entonces, debajo de la plataforma están los largueros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La plataforma es la que va a recibir el peso, ya sea de los carros que pasan por este puente o de las personas que pasan por este puente. ¿Ok? Entonces la plataforma recibe ese peso. Y la plataforma va a ser la responsable de pasar toda esa carga a los largueros. ¿Ok? Y si vemos aquí cómo está construido o cómo están ubicados los largueros, vemos que todos se ensamblan a este elemento estructural, se ensamblan, todos ellos se ensamblan ¿en dónde? En los nodos. ¿Ok? Entonces, fíjense lo interesante de todo esto. Si yo quiero diseñar cuál va a ser el material de estos largueros, cuál va a ser la sección transversal de esos largueros, yo tendría que hacerlo utilizando la teoría de vigas. ¿Ok? Entonces repito, si yo quiero definir el tamaño de la sección transversal de los largueros y el material de los largueros, yo tendría que utilizar la teoría de vigas para definir esas propiedades de estas piezas conocidas como larguero. ¿Por qué? Porque las fuerzas que va a transmitir la plataforma hacia los largueros va a ser en cualquier punto del mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con el comportamiento de este elemento mecánico? Pues se va a pandear, se va a deformar comportándose como una viga. Entonces yo aquí tendría que diseñar este larguero, repito, con la teoría de vigas. Pero como los largueros, todos ellos están conectados en los extremos de los elementos que conforman a esta estructura, entonces cuando yo diseñe
el tamaño, el material, lo largo, la dirección de cada uno de esos elementos, entonces yo tendría que analizarlo considerando esos elementos bajo la teoría de estructuras. Ok, entonces aquí tenemos un solo problema, pero cada componente de ese problema se comporta diferente, que es lo que yo les decía ahorita. Si yo conozco la teoría de diseño de cualquier elemento mecánico, yo cuando tengo un problema, yo voy a poder clasificar cómo es que se comportan estos elementos A, cómo se comportan estos elementos B, elementos C y así sucesivamente. Y a cada uno de ellos voy a aplicar la teoría correspondiente para poder obtener resultados correctos. ¿Ok? Entonces, vean, esta parte como es simétrica, esta estructura 3D, si yo analizo solamente esta estructura que tengo aquí, que está en el plano, y la separo y la pongo acá, lo que le pase a esta estructura, pues va a ser exactamente lo que le pase a la estructura de atrás. Entonces, ¿por qué? Porque es simétrico. Entonces, son tips que uno va agarrando conforme va tomando experiencia y se da cuenta cómo es que se comporta el sistema diseñado. Ahora, retomando el punto que vimos hace un momento, yo tengo que hacer algunas suposiciones para poder diseñar una estructura 2D o una estructura 3D. Y una de ellas es que todas las cargas se aplican en un nodos. ¿Ok? Entonces, ojo, ya lo dijimos, pero ojo, que quede bien claro. Sí o solo sí, las fuerzas se deben aplicar única y exclusivamente en los extremos de las piezas o en las uniones de los diferentes elementos. Ahora, muchas veces el peso de los elementos se desprecia. ¿Cuándo lo despreciamos? Cuando la carga que va a soportar la estructura es demasiado grande comparado con el peso de ellos. ¿Ok? Ahí se puede despreciar. Pero si la carga que vamos a diseñar soporta los elementos está muy próxima al peso de cada uno de esos elementos, entonces ahí no tenemos que excluir el peso de los elementos. Entonces, una práctica muy común es, si yo tengo un elemento estructural que pesa 100 kilos, entonces yo voy a pasar 50 a un nodo y 50 al otro nodo. ¿Ok? Y ya ese peso, que en teoría se aplica a la mitad de ese elemento estructural, entonces yo los paso a los extremos y ya no voy a tener un peso o una carga entre medio de la sección transversal, perdón, entre medio del elemento analizado. ¿Ok? Ahora, aquí decimos que los elementos, como otra suposición, están unidos entre sí mediante pasadores, remaches o tornillos. Pero si ustedes analizan, si ustedes ven físicamente cómo está construida la estructura, difícilmente van a ver que 4 o 5 elementos que concurren en un nodo van a estar unidos todos en la misma posición. Eso es ilógico. Entonces, para ese tipo de aplicaciones, vean qué es lo que usamos. Utilizamos placas de unión. Y aquí podemos ver que tenemos remaches. Entonces, lo interesante es que esta placa de unión, junto con sus remaches, deben de estar diseñados de tal manera que la línea de acción, en este caso aquí tenemos un elemento estructural, 2 elementos estructurales, 3, aquí tenemos 4 elementos estructurales. Entonces la idea es que esta placa de unión
esté diseñada de tal manera y los elementos estén direccionados de tal manera que las líneas axiales de cada uno de esos elementos concurran en un punto. Y este punto es el nodo. Aquí tenemos otro arreglo. Si aquí tenemos unos elementos circulares, pues podemos hacer un diseño de tal manera que los tres elementos coincidan o se ensamblen a través de soldadura con un elemento circular. Y ese elemento circular se le hace un barreno, ¿para qué? Para meter un perno, un tornillo o un... ¿Ok? Entonces, cualquiera de estas configuraciones hacen que los elementos que estamos analizando concurran en un punto común. En general, tenemos tres tipos de apoyo. Tenemos el articulado móvil o tipo patín y el empotrado. ¿Ok? Esos son los tres tipos de apoyos más comunes que tenemos para el caso de estructuras. ¿Ok? El articulado, vamos a llamarle aquí A. El articulado es este que tenemos en la primera imagen. ¿Esto qué quiere decir? Que este elemento que tenemos aquí no se puede desplazar en X. Y como no se puede desplazar en X, va a haber una reacción, evitando que se desplace en esa dirección. También este elemento, a causa de la articulación, no se puede desplazar en dirección Y. Y esto provoca una reacción para que evite que ese elemento se desplace. Pero aquí ese tipo de articulación permite el giro de este elemento, ya sea a favor o en contra de las manecillas. Entonces, por esa razón, como permite el movimiento, pues no hay una reacción que evite ese movimiento. Entonces, en un apoyo articulado tenemos dos reacciones. El siguiente apoyo es el tipo patín. Si analizamos esta configuración que tenemos aquí, este tipo patín permite que este elemento estructural se mueva en dirección X. Por eso no tenemos ninguna reacción, pero sí evita que esta pieza se desplace en dirección Y. Por lo tanto, tenemos una reacción en esa dirección. ¿Ok? También tenemos el caso de patines que están dirigidos en dirección Y. Aquí tenemos aquí el patín. Aquí tenemos la entities. Y sobre esa superficie se va a desplazar. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos X y hacia arriba tenemos Y. Y acá está la pieza. ¿Ok? Entonces, bajo esta configuración, el patín está dirigido en dirección Y. Esto quiere decir que permite que este elemento se mueva en dirección Y. Por lo tanto, no va a haber reacción. Pero este apoyo tipo patín no va a permitir que este elemento se desplace en dirección X. Por lo tanto, bajo esta configuración vamos a tener una reacción que evite que se desplace esa pieza. ¿Ok? Y por último, tenemos el inciso C, que es el empotrado. El empotrado es una combinación de estos dos. ¿En qué sentido? Que un apoyo empotrado no permite que la pieza se desplace en dirección X, no permite que se desplace en dirección Y, ni tampoco permite los giros de ese elemento. ¿Saben? Entonces, aquí tenemos el empotramiento.
Aquí tenemos dos reacciones. En el patín tenemos una reacción y en el empotamiento tenemos 3 reacciones. Así, a grosso modo. Ahora, fíjense, esta parte es muy interesante. ¿Cuáles son las áreas de la ingeniería que tenemos que aplicar para el diseño de estructuras? Bueno, la rama más sencilla o la rama básica, mejor dicho, la rama básica para entender estos problemas es la estática. Entonces, con la estática vamos a encontrar a través de diagramas de cuerpo libre y de momento cuáles van a ser las reacciones que vamos a tener en la estructura. Ya sabemos qué tipo de reacción genera cada apoyo. Entonces, con estática vamos a calcular cuál es el valor de la magnitud de cada una de esas reacciones y la dirección de cada reacción. Entonces, esta es una área de la mecánica que tenemos que tener bien entendida. La otra es, si yo ya tengo el problema resuelto en la parte estática, para estar seguros de que está en equilibrio el sistema, ahora entramos a otra rama de la mecánica, que es la mecánica de materiales. Y aquí estudiamos el modelo del sólido deformable, donde se tienen en cuenta los fenómenos de deformación, que para el caso de estructuras, esa deformación, dependiendo cómo se dirige ese elemento, pues va a ser en X o va a ser en Y. ¿Ok? Entonces, también aquí en mecánica de materiales, aparte de conocer cómo es que la estructura se va a deformar ante ciertas cargas y ante ciertos materiales, aparte de eso, vamos a calcular con mecánica de materiales cuáles son los esfuerzos que se están desarrollando en cada uno de los elementos. Y faltó aquí, se me pasó poner, aparte de mecánica de materiales, poner diseño de elementos mecánicos. ¿Por qué? Porque con estática yo encuentro reacciones o el equilibrio. Con mecánica de materiales defino deformaciones y defino esfuerzos. Y con diseño de elementos mecánicos vamos a definir si esos esfuerzos que se están desarrollando en la estructura son seguros dependiendo de que vayamos a usar. Entonces son las 3 grandes áreas que tenemos que tener bien claros. Y la premisa de diseño de cualquier estructura que vayamos a analizar va a ser determinar el material más adecuado, la forma de la sección transversal, las dimensiones, en este caso la longitud de cada uno de los elementos más convenientes que hay que dar a cada uno de esos elementos para su respectiva construcción o fabricación. Y obvio, esas formas, esas dimensiones, esos materiales, pues deben de resistir todas las fuerzas que se están aplicando a la estructura. Entonces, esa va a ser la premisa, ¿no? Pero esa solución que nosotros vamos a definir debe ser la más económica. Porque a fin de cuentas va a ser un diseño que vamos a llevar a la realidad y el cliente quiere que su problema sea resuelto de manera óptima en cuanto a esfuerzos, en cuanto a materiales y también que les salga lo más barato. Entonces las soluciones deben ser que sí resistan los esfuerzos, pero que salga económico su respectiva construcción. Ahora, ya metiéndonos un poco más al tema del cálculo de fuerzas en estructuras, hasta ahorita ustedes han calculado cuáles son las fuerzas
en cada elemento estructural a través de dos métodos. Puede ser el método de nodos o de secciones, que eso es como nos enseñan por primera vez a hacer el cálculo de reacciones, hacer el cálculo de fuerzas en cada elemento y el cálculo de esfuerzos de forma analítica. Y esa forma analítica es a través del método de nodos o secciones. Para mí, el método más sencillo que yo utilizo es el método de nodos, ¿ok? Y de igual manera, si yo voy a analizar una estructura con pocos elementos, pues entonces aplico el método de nodos o de secciones. Pero si ya tengo una estructura donde hay 100 elementos con sus respectivos nodos, pues imagínense hacer un cálculo de nodos para cada nodo de la estructura, que va a llevar muchísimo tiempo. Entonces ya pasamos a temas o a métodos para hacer más rápido los cálculos y que esos cálculos sean óptimos, que sean precisos. Y uno de ellos es el método matricial, que es lo que vamos a ver a partir del día de mañana. A través del método de elementos finitos vamos a desarrollar la metodología para estudiar el elemento tipo de estructura, ver cómo se comportan, sacar sus ecuaciones, meter las ecuaciones a una solución de sistema de ecuaciones lineales y ¡pum!, el resultado. Y la otra es a través de simulación virtual. Ya aquí, en este tema, ya vamos a empezar a ver simulación con SolidWorks. ¿Ok? Entonces, cada problema que vayamos a resolver a partir de hoy o a partir de mañana, cada problema que yo les pase, se va a tener que resolver por los tres métodos. Nodos o secciones, método de elemento finito y simulación virtual para que vean los resultados como son prácticamente los mismos. Tenemos una estructura sencilla de 3 elementos. Si nosotros le aplicamos una carga en el nodo 3, que menciona aquí esta figura, ¿qué va a pasar con la estructura? Sabemos que si un elemento o una pieza tiene elasticidad, este elemento de alguna manera se va a deformar. Y esa deformación va a depender de qué tan grande es la magnitud y la dirección que yo aplique la carga en la pieza a analizar. En este caso, la pieza que estamos analizando es un sistema que se puede considerar como una estructura. Si yo aplico esta carga, como lo vemos aquí en esta imagen del lado izquierdo, ¿qué va a pasar con la estructura? Ya sabemos que todos los elementos que están presentes en una estructura se consideran como un elemento de 2 fuerzas. Esto quiere decir que las piezas que se consideran en la estructura van a estar sujetas o a tensión o a compresión. Y esa tensión o esa compresión va a ser producto de esa fuerza y sus respectivas deformaciones. Ahora, ¿cómo va a quedar una vez que nosotros carguemos esta pieza? ¿Cómo va a quedar después de haber aplicado la carga? Entonces, si podemos ver nosotros, este elemento que tenemos aquí, este nodo que tenemos aquí, va a pasar de esta posición seguramente a esta posición. ¿Eso qué quiere decir? Que después de la carga, este elemento va a sufrir una deformación en el eje Y y va a sufrir una deformación en el eje X. Por lo tanto, este elemento de estar en esta posición va a estar en esta posición. Este elemento que tenemos aquí se va a deformar hasta llegar a esta posición y este elemento horizontal va a tener esta nueva ubicación. ¿Ok? Entonces la estructura se va a deformar a una posición final que viene siendo esta representación en rojo. ¿Ok? Entonces, si nosotros separamos
si nosotros separamos este elemento que tenemos aquí y lo ubicamos en esta representación, nosotros vemos que este elemento puede estar sujeto a diferentes fuerzas, ¿ok? Esas fuerzas que vamos a aplicar, tenemos que ubicarlas en este sistema de coordenadas. Entonces, esto quiere decir que yo tengo que ubicar un sistema de coordenadas globales. Yo puedo decir que el eje vertical es Y y el eje horizontal es X. O yo puedo decir que el eje horizontal es Z y el eje vertical es X. Aquí no importa. Aquí lo que importa es que independientemente de la nomenclatura que yo quiero utilizar, yo tengo que identificar que esta estructura se va a desplazar en dirección horizontal y en dirección vertical, independientemente de cómo llame al eje horizontal o al eje vertical. ¿Ok? Entonces, todas las fuerzas que yo vaya a aplicar en la estructura, yo tengo que transformarlas de alguna manera en una fuerza que vaya en dirección X y otra fuerza que vaya en dirección Y. ¿Ok? De igual manera, en el nodo que tengo aquí en la parte de abajo, yo tengo una fuerza en dirección X y una fuerza en dirección Y. Ahora, en el método anterior, separábamos los elementos con el nodo 1 y el nodo 2. ¿Ok? Entonces, este elemento que tengo aquí, vamos a llamarlo como nodo 1, el que está aquí abajo, y nodo 2 como el que está aquí arriba. La nomenclatura que vamos a usar nosotros va a ser la siguiente. El nodo 1 que definamos nosotros lo vamos a llamar I. Y el nodo 2 que llamemos nosotros lo vamos a llamar el nodo J. Entonces vamos a pasar de una representación de nodos 1, 2, 3, etc. Vamos a pasar a una representación I y J. Entonces, en este nodo I, yo puedo tener una fuerza global X y una fuerza global Y en el nodo I. Y en el nodo J, yo tengo una representación global de la fuerza que va en dirección X y que va en dirección Y. ¿Okay? Ahora, como yo sé que este elemento, por definición, solamente se puede deformar en la dirección axial, entonces tenemos que cambiar todas las fuerzas en el sistema global X y Y mayúscula, tengo que cambiarlas a una representación de fuerzas en el sistema coordinado global X y Y minúscula. Maestro. Entonces, esta fuerza la podemos convertir a una fuerza que vaya dirigida en el X local. Y lo mismo va a pasar con la fuerza en Y. Esta fuerza Y global, yo la puedo convertir a una fuerza en X local y una fuerza en Y local. Entonces, eso es para poder encontrar la matriz de rigidez del sistema. Ahora, yo sé que estas fuerzas van a provocar en los nodos I y en los nodos J, van a provocar deformaciones. Y exactamente lo mismo como en las fuerzas, estos nodos I y J, yo los puedo representar como desplazamientos en el sistema coordenado global o el sistema coordenado local. ¿Ok? Entonces, dependiendo qué es lo que a mí me interese, yo puedo representar el efecto que produce estas fuerzas en los nodos, ya sea en el sistema global o ya sea en el sistema local. ¿Ok? Entonces, aquí es algo muy sencillo. Las fuerzas producen desplazamientos. Y dependiendo qué es lo que a mí me interese, entonces yo considero las fuerzas globales o del sistema global
para conocer los desplazamientos globales. O si yo quiero convertir estas fuerzas que están representadas en el sistema global, yo las puedo pasar al sistema local, que viene siendo esta X minúscula y esta Y minúscula. Y en función de esas fuerzas locales, yo veo qué desplazamientos en el sistema local le van a producir a ese elemento. Y para no ahondar tanto en el tema de cómo llegamos a la ecuación que me va a definir la matriz de rigideces, yo aquí tengo ya de forma general cómo calcular la matriz cómo calcular la matriz local de cada uno de los elementos que yo voy a analizar. Entonces, esto quiere decir que si yo aquí tengo un elemento con los nodos, decíamos, I y J, que puede ser el nodo global 1 y el nodo global 2, pero en la nomenclatura local yo voy a nombrarlos como I y J, y este elemento va a estar dirigido a un cierto ángulo. Entonces, ¿qué me representa esta matriz local de rigidez de este elemento que tenemos aquí? Me representa, yo aquí tengo, bueno, aquí vamos a tener un poquito, desplazamiento del nodo I, 1. Esto va a ser el desplazamiento J1. Perdón, aquí es 1. Desplazamiento en I del nodo global 2. Desplazamiento en J del nodo global 2. Que es lo que vimos hace un momento. Y las filas va a corresponder al desplazamiento en I del nodo local 1, desplazamiento en J del nodo local 1, desplazamiento en I del nodo local 2 y desplazamiento en J del nodo local 2. Entonces, esto es lo que me va a representar la matriz de rigidez de cada elemento. ¿Ok? Y el proceso para encontrar la matriz global, pues va a ser el siguiente. Si yo tengo 4 elementos en la estructura, yo voy a tener que generar 4 matrices de rigidez local con su respectiva nomenclatura que me va a indicar el nodo global que le corresponde a cada elemento. Entonces, si yo tengo 4 elementos, voy a tener 4 matrices locales de rigidez y eso voy a tener que ensamblarlos. Y eso va a ser la matriz global de rigidez de la estructura, en este caso de 4 elementos. ¿Ok? Y el proceso va a ser exactamente el mismo. Va a ser igualito. Ahora, cada elemento, yo puedo encontrar su esfuerzo con esta ecuación. ¿Ok? Se pasó. Esta C me indica el coseno del ángulo que está dirigido este elemento referente al sistema global de coordenadas. La letra S me indica el seno del ángulo y la letra CS me indica la operación coseno del ángulo por el seno del ángulo. Entonces, repito, eso van a ser las direcciones respecto al marco global de coordenadas de este elemento que yo estoy analizando.